Muy bien, el tema de nuestra clase de hoy es la histofisiología de la piel, primera parte. La piel y sus derivados, que son los anexos o faneras, constituyen el tegumento. La piel forma la cubierta externa del cuerpo y es su órgano más grande, dado que representa el 15 al 20% de su masa total. La piel está constituida por unos estratos que vamos a ver acá en nuestra imagen. El primer estrato se llama epidermis. Está constituido por un epitelio plano estratificado, queratinizado y que lo estamos viendo en nuestra imagen de la derecha. El segundo estrato es el de la dermis, que tiene un tejido conjuntivo denso que le va a proveer sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. La dermis sabemos que deriva del mesodermo. Después tenemos la hipodermis, que consiste en una cantidad variable de tejido adiposo que está organizado en lobulillos, y estos lobulillos están separados por tabiques de tejido conjuntivo. Está situado a mayor profundidad de la piel y equivaldría al tejido celular subcutáneo de los anatomistas. Después tenemos los derivados de la piel, los anexos o faneras o anexos cutáneos, que son los folículos pilosos y el pelo, las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y las uñas. La piel cumple funciones esenciales relacionadas con su ubicación en la superficie externa. La piel y sus anexos forman un complejo órgano compuesto por muchos tipos diferentes de células, cuya diversidad y capacidad de actuar en conjunto proveen una serie de funciones que permiten que los individuos se enfrenten a su medio externo. Las funciones principales de la piel son, en primer lugar, actuar como una barrera de protección contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo. Después, proveer información inmunológica obtenida durante el procesamiento antigénico a las células efectoras adecuadas del tejido linfático. Después, tienen a su cargo la regulación de la temperatura corporal y la pérdida del agua. Otra función muy importante es la de transmitir información sensitiva acerca del medio externo al sistema nervioso. Desempeñan además funciones endócrinas al secretar hormonas, citocinas y factores de crecimiento y al mismo tiempo convertir moléculas precursoras en moléculas maduras con actividad hormonal como la vitamina D. Después, otra función muy importante es la de intervenir en la excreción a través de la secreción exócrina de las glándulas sudoríparas y de las glándulas sebáceas. La piel se clasifica en fina y gruesa, que es un reflejo de su espesor y de su ubicación. El espesor de la piel puede ir de 1 a 5 milímetros. Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la piel gruesa, que mide 5 milímetros de espesor y donde la encontramos en la palma y en la palma de mano, planta de pies, que son lugares sometidos a mucha fricción. Esta piel se caracteriza por tener una epidermis muy gruesa y hay ausencia de pelos. Fíjense ustedes en las dos imágenes histológicas que tenemos. Vemos el epitelio plano estratificado queratinizado que ustedes ya conocen. Este epitelio en la piel gruesa tienen una capa córnea muy, muy gruesa, como estamos viendo en las zonas señaladas con las flechas de color blanco. La piel fina, por el contrario, tiene una epidermis delgada. Comparen ustedes el espesor de la epidermis
de estas tres imágenes con el espesor de la epidermis de la piel gruesa que estuvimos viendo en la diapositiva anterior. Además, en este tipo de piel, los folículos pilosos se encuentran en casi toda su extensión. Noten ustedes que la capa queratínica es notablemente más fina que en la piel gruesa. Ahora vamos a ver el epitelio de la piel, este epitelio plano ratificado queratinizado, que se llama epidermis. Y vamos a ver cuáles son sus estratos, en qué capas se divide. Yendo desde la basal hasta arriba tenemos las capas denominadas basal, capa espinosa, granulosa, lúcida y capa córnea. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, el estrato basal está cerca ya del tejido conjuntivo, ¿verdad? Separado de él solamente por la membrana basal. Después tenemos el estrato espinoso, ¿verdad? Que es el estrato más ancho, el de mayor espesor. Después tenemos arriba el estrato granuloso, porque las células presentan unos gránulos oscuros. Después tenemos un fino estrato de células llamado estrato lúcido. Vamos a ver enseguida de qué se trata. Y por último tenemos la queratina que corresponde al estrato córneo. Vamos a comenzar con el estrato más inferior de la epidermis, que es el estrato basal. Llamado también estrato germinativo, tiene a su cargo la renovación de las células de la piel. Estas células en general son pequeñas, cúbicas y tienen una menor cantidad de citoplasma que el resto de las células que están por encima de ellas, las células del estrato espinoso. Los núcleos están bien juntos, uno al lado de otro, y tienen un citoplasma donde se puede encontrar melanina. Esa melanina es producto de una donación pigmentaria de los melanocitos a las células basales. Las características de esa donación pigmentaria vamos a ver más adelante cuando hablemos de los melanocitos. Estas células están unidas también por desmosomas y están unidas a la lámina basal por hemidesmosomas. Muchas veces vamos a encontrar mitosis en este estrato, porque es un estrato, como dijimos, germinativo. La diferenciación de estas células epiteliales hacia las formas más maduras que están arriba de ella constituye una forma especializada de apoptosis. Fijémonos en el esquema, en la microscopía de la izquierda, donde se ven las células madre de la capa basal o del estrato basal, y fíjense su citoplasma de teñido de color marrón por la melanina que explicamos recién. A la derecha, las células de la capa basal están una al lado de la otra, una sola capa. Ven cómo los núcleos parecen estar muy juntos porque su citoplasma no es muy grande, y esta capa está señalizada en la imagen de la derecha con una flecha de color celeste. El resto de esta imagen nos muestra el estrato espinoso. Fíjense que es el estrato más amplio, más ancho de la epidermis, ¿ven? Y se llaman espinosas las células espinocitos o células espinosas. ¿Por qué? Porque fíjense, las células que están más arriba parecen que están unidas por espinas, una al lado de la otra. Esas espinas están marcadas por la flecha amarilla. En realidad esas espinas no son otra cosa que prolongaciones del citoplasma de un queratinocito que se une a prolongaciones de otro queratinocito. Y entonces forman ese aspecto como de espinas que se ve en los cortes histológicos de hematoxilina y eosina. Fíjense que tienen unos núcleos grandes, redondeados, pero a medida que van hacia arriba y que van madurando, estos núcleos se van a ir volviendo
y las células se va a ir volviendo, no solamente el núcleo, sino también el citoplasma, se van a ir volviendo más alargados, paralelos a la superficie de la epidermis. Luego tenemos el estrato granuloso. El estrato granuloso en nuestra imagen de la derecha está señalado con esa punta de flecha de color blanco. Son 2 a 3 capas de células que tienen muchos gránulos de diferentes tamaños y son gránulos que se llaman de queratohialina. Estos gránulos tienen proteínas ricas en cistina e histidina, que son precursoras de la filagrina. ¿Y qué hace la filagrina? Produce la aglomeración de los filamentos de queratina en las células cornificadas superficiales. El siguiente estrato de la epidermis, yendo hacia arriba, es el estrato lúcido. Este estrato solo lo encontramos en la piel gruesa y es considerado como una subdivisión del estrato córneo que está por encima. Se ve como una línea refráctil. ¿Y a qué corresponde? Corresponde a células en avanzado estado de queratinización. Las flechas amarillas me señalan en los cortes el estrato lúcido. El estrato más superficial de la epidermis es el estrato córneo. Este estrato córneo está compuesto por células queratinizadas. Son células muy diferenciadas sin núcleos ni organelas y es la principal barrera contra el agua. Por debajo de la epidermis y separado de ella por la membrana basal, tenemos la dermis. Esta dermis tiene 2 estratos bien definidos que se llaman estrato papilar y estrato reticular. La dermis papilar o estrato papilar de la dermis es la zona superficial de la dermis. Fíjense en la imagen de la derecha, me está mostrando la zona papilar de la dermis. Es un tejido conectivo laxo que está constituido por colágeno 1 y 3. Además tiene delgadas fibras elásticas y contiene vasos sanguíneos para alimentar a la epidermis y además contiene prolongaciones nerviosas. Por debajo tenemos la otra dermis, la dermis reticular, como está marcada ahí en nuestra imagen histológica. Esta dermis tiene un tejido conjuntivo denso y regular constituido por colágeno 1 con gruesas fibras elásticas. Las fibras colágenas y elásticas no están orientadas al azar, sino que forman líneas regulares de tensión de la piel que se conocen con el nombre de líneas de Langer. Cuando se curan las incisiones cutáneas que fueron paralelas a esas líneas de Langer, dejan cicatrices poco llamativas. Aparte de eso, ¿qué tenemos acá? ¿Qué más queremos ver en esta dermis? Fíjense, hay una estructura marcada con mi flecha de color amarillo. Es una evaginación digitiforme de tejido conjuntivo laxo que está empujando hacia arriba la epidermis. Eso se llama papila dérmica. Y hay otra estructura, fíjense, que está marcada con mi flecha de color azul, que es una proyección de la epidermis que se hunde en la dermis. ¿Ven? Esto se llama cresta interpapilar. Estas crestas forman un modelo distintivo que es genéticamente singular en cada persona
y se refleja en los surcos y los pliegues epidérmicos que se ven en la superficie cutánea, que se llaman dermatoglifos. Estos dermatoglifos son el fundamento del uso de las huellas dactilares o plantares para la identificación de las personas. Estas crestas y papilas dérmicas son muy prominentes en la piel gruesa de las superficies plantar y palmar. Por debajo de la dermis tenemos la hipodermis. Y en la hipodermis tenemos tejido adiposo, músculo liso y en algunos sitios músculo estriado. El tejido adiposo forma lo que se llama el panículo adiposo y que tiene un espesor variable según la zona que estemos examinando. Esta capa cumple una función muy importante de almacenamiento de energía y también sirve como aislante. Después podemos ver células, pequeños grupos de músculo liso, como por ejemplo los músculos erectores de los pelos. Y después tenemos lo que se llama el panículo carnoso, que es una delgada capa de músculo estriado, que es casi vestigial en el ser humano. Está bien definida en los animales, pero en el ser humano es casi vestigial. Pero podemos encontrarla bien definida en la piel del cuello, la cara y el cuero cabelludo. Pasemos ahora a ver las características especiales de cada una de las células de la epidermis. Muy bien, vamos a ver primero los queratinocitos. Estas son las células más predominantes en cantidad en la epidermis. Producen queratina, que es la principal proteína estructural heteropolimérica. Las queratinas forman filamentos intermedios. Además de producir queratina, estas células participan en la barrera epidérmica contra el agua. Ellas pueden evidenciar, según el estrato donde las encontremos, uniones como desmosoma, hemidesmosoma y uniones focales. Fijémonos en las imágenes que tenemos. A la derecha arriba estamos viendo el estrato espinoso. Ven las células, los queratinocitos espinosos. Entre célula y célula hay un espacio claro donde se observan unas rayitas que son denominadas espinas. ¿Qué son esas espinas? Corresponden a las prolongaciones citoplásmicas de una célula que se unen a prolongaciones citoplásmicas de otra célula vecina. Y esas prolongaciones contiguas están unidas por desmosomas, que es lo que estamos viendo en nuestra imagen de abajo a la izquierda. Fíjense, tenemos un espinocito, o sea, un queratinocito de la capa espinosa. Estamos viendo las uniones. Fíjense en el cuadrito, vemos la proyección, las prolongaciones de una y de otra célula que están unidas por desmosomas. Y esas uniones de los desmosomas pueden verse, ¿verdad? Con el microscopio óptico como un pequeño engrosamiento denominado nodo de bisócero. ¿Qué tenemos en la imagen de la derecha? Abajo, una microscopía electrónica donde vemos dos prolongaciones de queratinocitos uniéndose a otras prolongaciones por desmosomas. Los queratinocitos basales, llamados también células basales, simplemente tienen, fíjense en nuestro esquema de la derecha. Vemos la membrana basal y la primera célula que está encima de la membrana basal es la célula basal. Tienen filamentos intermedios de queratina llamados también tonofilamentos que están dispersos en su citoplasma. Tienen un RER bien definido, ribosomas, mitocondrias y están unidos a la membrana basal por los hemidesmosomas. Entre células y células están unidas por desmosomas. Después tenemos la segunda célula, la célula espinosa. En esta célula espinosa ya aumenta la cantidad de queratina que se encuentra agrupada en haces gruesos que le dan esa eosinofilia al citoplasma. Y además empiezan a aparecer lo que se llaman cuerpos
laminados con láminas lipídicas en su interior. En nuestro esquema estamos viendo como unos óvalos de color verde claro. La célula va madurando y se convierte en célula granulosa, la tercera célula en nuestro esquema. Esta célula se caracteriza por la producción de gránulos de queratohialina. Estos gránulos que tienen filagrina y tricohialina, que son, ¿para qué sirven estas proteínas? Son promotoras de la aglomeración de filamentos de queratina en tonofibrillas y de la conversión a células cornificadas, lo que se llama cornificación. Las células cornificadas totalmente estamos viendo arriba de nuestro esquema como estructuras de un color lila. Este proceso tarda de 2 a 6 horas. A más de formar las tonofibrillas, estas células tienen gránulos laminados en abundante cantidad y que a este nivel se van a vaciar en el espacio extracelular como estamos viendo en nuestro esquema. El último nivel, el superior de todos, allí estamos observando, en este último nivel, estamos observando las células totalmente queratinizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que las células están llenas de queratina blanda. Ya el núcleo no existe, el núcleo se desintegró, se desintegraron todos los orgánulos y hay un engrosamiento de la membrana basal. Entonces ahí tenemos las células llamadas córneas. A la derecha nosotros tenemos un diagrama esquemático de los queratinocitos desde la epidermis, mostrándonos las diferentes etapas del ciclo de vida de un queratinocito desde la capa basal a la superficie de la piel, donde se van descamando las células córneas. Esta descamación de las células cornificadas están relacionadas con el pH ácido que existe en las capas más superficiales del estrato córneo, lo cual produce un proceso proteolítico que lleva a la degradación de los desmosomas para que las células cornificadas se puedan descamar. Fíjense ustedes en la parte superior derecha de nuestra imagen, donde estamos viendo la membrana de dos células del estrato córneo unidas por desmosoma. Encontramos esquemáticamente unas estructuras denominadas KLK, que son serinas peptidasas relacionadas con la calicreína y que existen del tipo 5, 7 y 14. Y existen otras estructuras de color celeste denominadas LEDKI. ¿Qué es LEDKI? Estas representan al inhibidor linfoepitelial tipo casal. En las capas inferiores de la piel, donde el pH no es ácido, el pH está entre 6,8 a 7,5, estas moléculas de KLK y el LEDKI están unidas. Pero a medida que se sube a la parte distal del epitelio en la capa córnea, el pH de 4,5 a 5,3 hace que estas moléculas de KLK y LEDKI se separen. Al separarse estas moléculas, las serinas peptidasas relacionadas con la calicreína van a producir digestión de las proteínas del desmosoma y por ende descamación de las células al no estar unidas ya por desmosomas completos. Acá nosotros tenemos un diagrama esquemático de la diferenciación y sustitución de las células epidérmicas. Fíjense ustedes que hay un reemplazo equilibrado de las células epidérmicas. Y para mantener el equilibrio entre las divisiones celulares en las células basales y la pérdida de células en la superficie cutánea, cada célula tiene un tiempo predeterminado para desplazarse
a través de todos los compartimientos de la epidermis. Fijémonos en nuestro esquema a la izquierda donde dice célula madre. Divisiones mitóticas en la capa basal para generar nuevas células epidérmicas se producen en un lapso de 1 a 2 días. Luego esta célula pasa al estrato espinoso, fíjense en nuestro esquema, pasa al estrato espinoso y entonces ahí en el estrato espinoso estas células se tienen que diferenciar en células de la granulosa y ese tiempo es de 31 días. Una vez las células granulosas ya formadas van a tener un lapso de 14 días para diferenciarse a células córneas diferenciadas. Fíjense ustedes que además en cada etapa de la diferenciación, las células expresan diferentes marcadores moleculares que están en unos cuadritos amarillos. ¿Para qué sirven? Son útiles para identificar los tipos celulares específicos con el uso de la inmunohistoquímica. En resumen, la maduración de célula madre a la última célula córnea superficial es de 47 días en total. Una barrera epidérmica contra el agua es fundamental en los epitelios secos de los mamíferos para mantener la homeostasis corporal. Esta barrera se establece básicamente por dos factores de los queratinocitos en diferenciación terminal. Por el depósito de proteínas insolubles sobre la superficie interna de la membrana plasmática y, en segundo lugar, por la formación de una capa de lípidos que se adhiere a la superficie externa de la membrana plasmática. Vamos a ver la envoltura celular primero de esta barrera epidérmica contra el agua. Tenemos nuestro esquema a la derecha, el esquema de arriba. Quiero que vayan mirando mientras yo voy explicando. Está constituida por una capa de proteínas insolubles de 15 nanómetros de espesor y que está constituida por, en primer lugar, en su mayor cantidad, por loricrina. 80% de esta capa está formada por loricrina. Fíjense, las esferitas de color rosado, que están unidas entre sí por proteínas ricas en prolina y elafina. Tiene un contenido de glicina muy alto, el más alto que cualquier otra proteína en el organismo. Otros componentes son la involucrina y la cistatina alfa, capa contigua a la parte citoplasmática de la membrana plasmática que se ve como unos ladrillitos en la parte inferior. Después tenemos 5 cadenas diferentes de queratina que están unidas por filagrina y además tenemos las proteínas desmosómicas emboplaquina y desmoplaquina. El segundo componente de nuestra barrera contra el agua es la envoltura lipídica que está afuera de la célula, afuera de su membrana, y es el producto de la exocitosis del cuerpo laminar entre el estrato granuloso y el estrato córneo. Tiene 5 nanómetros de espesor y está constituido por lípidos probarrera y enzimas procesadoras de lípidos. Acá tenemos una lista de algunos de los componentes de la misma. Los fosfolípidos, los esfingolípidos, que son las ceramidas. La más importante es la glucosilceramida, que es un componente parecido al teflón. Las ceramidas están involucradas en la transmisión de señales celulares, en la inducción de la diferenciación celular, en el desencadenamiento de la apoptosis y en la reducción de la proliferación celular. Aparte de esos componentes, en la envoltura lipídica podemos encontrar colesterol y ácidos grasos y esfingomielinasa y fosfolipasa A2. Habiendo terminado someramente las características de las células queratínicas,
vamos a pasar a otro tipo celular de la epidermis, que son los melanocitos, células derivadas de la cresta neural. Estas células secretan melanina y, como vimos en el esquema de la diapositiva anterior, son células dendríticas con muchas prolongaciones citoplásmicas. No establecen uniones desmosómicas con sus vecinos queratinocíticos, pero sí tienen desmosomas en sus superficies basales. Poseen unas estructuras limitadas por membranas que se llaman premelanosomas y que se originan en el Golgi y conservan la capacidad de duplicarse durante toda su vida. A la derecha tenemos dos imágenes de epidermis en su zona basal y las flechas amarillas nos están mostrando entre las células basales la presencia de melanocitos con unas células de un núcleo oscuro y un citoplasma muy claro rodeando a ese núcleo. La melanina que producen estas células protegen a las células de los efectos nocivos de los rayos ultravioleta. ¿Cómo se produce la melanina? Por la oxidación de la tirosina A3,4 dihidroxifenilalanina, que se llama DOPA. Esto es posible mediante la acción de una enzima que se denomina tirosinasa. La tirosinasa convierte la DOPA en melanina y todo esto ocurre en unos orgánulos que tienen los melanocitos que se llaman premelanosomas. Esta síntesis de melanina está regulada por una hormona llamada hormona estimulante de los melanocitos, que se une a los receptores de melanocortina 1 que tienen estas células y produce esta hormona un aumento de la actividad de la tirosinasa para convertir la DOPA en melanina. Acá tenemos un lindo esquemita y microscopías electrónicas que nos indican cómo se forman los melanosomas. Fijémonos primero en la imagen de la izquierda. La tirosinasa se forma en el retículo endoplásmico rugoso, de ahí va el Golgi y del Golgi van a desprenderse vesículas con una matriz finamente granular, que sería el estadio 1 de la formación de los melanosomas. Ahí se van a formar los premelanosomas. Fíjense ustedes a la derecha arriba, estadio 1, una microscopía electrónica que nos muestra una vesícula que tiene tirosinasa y otras enzimas que se está preparando para formar melanina. Luego viene ese melanosoma, pasa a un estado 2, que se llama melanosoma inicial o temprano. Y allí nosotros vemos que la matriz se organiza en filamentos paralelos. Fíjense en la imagen de la microscopía electrónica 2. Luego entramos en el estadio 3 de la formación del melanosoma. Es un melanosoma temprano todavía, pero la melanina polimerizada ya se está depositando y se va acumulando. Se observa perfectamente bien en la microscopía electrónica con el número 3. Y por último tenemos el estadio de un melanosoma maduro, el estadio 4. Ahí ya se pierde la tirosinasa y el gránulo es denso, muy denso y está lleno de melanina. Fíjense ustedes además en nuestra imagen de la izquierda que a medida que el melanosoma va avanzando en sus estadios, se aleja del citoplasma para ir hacia las prolongaciones digitiformes del citoplasma del melanocito. Los melanocitos derivan de un fondo común de melanoblastos que se encuentra situado en la protuberancia folicular del folículo piloso. Y su diferenciación de estos melanoblastos está regulada por el gen PAX3, que activa la expresión del factor de transcripción de la microoftalmia, siendo este factor muy decisivo para el desarrollo del melanocito. Fíjense ustedes, a la derecha, arriba, nosotros tenemos una imagen a gran aumento de una epidermis en su parte basal.
la flecha que nos está indicando, esa flecha negra, un melanocito. Fíjense el melanocito entre las células basales. ¿Y qué nos llama la atención en el citoplasma de las células basales? Nos llama la atención la presencia de melanina. ¿Qué es la unidad melanoepidérmica? Es la asociación de un melanocito con una cantidad dada de queratinocitos. Es una asociación funcional. Hay una relación entre la célula melánica y los queratinocitos para donarles pigmento melánico. Entonces es una asociación funcional. En el ser humano, un melanocito está asociado más o menos a 36 queratinocitos. Esa unidad melanoepidérmica es muy interesante para la llamada donación pigmentaria a los queratinocitos. ¿Y qué es la donación pigmentaria? Es la fagocitosis de los extremos de las prolongaciones citoplasmáticas de los melanocitos por las células queratinocíticas. Es un mecanismo de secreción citocrina. Fíjense ustedes en el esquema de abajo. Los melanosomas están en el citoplasma, van madurando y a medida que van madurando para convertirse en melanosomas maduros, se desplazan a las prolongaciones de los melanocitos y allí son fagocitados por las células queratinocíticas, penetrando estos melanosomas en su citoplasma y liberando la melanina, la cual se dispone en la cara anterior de los núcleos como sombrillas oscuras. ¿Para qué? Para preservar el DNA de ese núcleo de los rayos ultravioletas. Los melanosomas y su contenido se degradan por macroautofagia con diferentes tasas según las razas. Esa macroautofagia será escasa y lenta en las razas negras y será muy rápida en las razas blancas. Las células de Langerhans son otras células que se encuentran en la epidermis. Fíjense arriba, dibujada de un color celeste, que tienen también prolongaciones, no tan evidentes como las de los melanocitos, pero también tienen prolongaciones citoplasmáticas. Estas células son presentadoras de antígeno y se originan de los citoblastos linfoides multipotenciales de la médula ósea. Estas son células que no establecen uniones con los queratinocitos, son células móviles y se caracterizan por la presencia en la microscopía electrónica, por supuesto, de unos gránulos llamados gránulos de Birbeck, que forman parte del sistema endosómico de procesamiento de los antígenos. Son células, como son presentadoras de antígeno, expresan MHC1 y 2. Además, expresan receptores Fc para IgG y receptores de complemento. Captan el antígeno en la superficie de la piel y presentan los antígenos al ganglio, o sea, salen de la piel, como vamos a ver más adelante, y van al ganglio para presentar los antígenos a los linfocitos. Por eso es que no tienen uniones con otras células, son células móviles. Fíjense ustedes en la imagen de la derecha, arriba es una coloración de hematoxilina y eosina, donde la flecha blanca me muestra esa célula de citoplasma claro que está en el medio de los queratinocitos. Tenemos abajo a la izquierda con una inmunomarcación para CD1A las células de Langerhans con sus prolongaciones citoplasmáticas teñidas de un color rojo. Y a la derecha una microscopía electrónica donde se ven los gránulos de Birbeck que parecen una raqueta de tenis, fíjense. Acá nosotros tenemos una microscopía electrónica, fíjense, de una célula de Langerhans. Miren su núcleo con qué cantidad de indentaciones que tiene su núcleo. Las flechas que nos están mostrando los gránulos de Birbeck y está rodeada esta célula por queratinocitos, donde estamos viendo señalados con la letra T los tonofilamentos de los mismos.
Abajo, a la izquierda, nosotros tenemos una inmunotinción con anticuerpo contra el antígeno de superficie CD1A de las células de Langerhans. Como dijimos, esta célula de Langerhans que se encuentra en la epidermis no tiene unión con nadie, es una célula móvil. Al captar el macrófago, al captar el antígeno, procesarlo, inmediatamente abandona la epidermis y se va ¿a dónde? Se va al ganglio, emigra por la linfa y va al ganglio linfático, entrando al ganglio linfático por los linfáticos aferentes y ahí va a encontrar, ahí se va a encontrar con la célula T para presentar el antígeno. Eso es lo que nos está mostrando nuestro esquema. Y el último tipo de célula de nuestra epidermis que vamos a ver hoy es la célula de Merkel. Fíjense que la célula de Merkel también ocupa una posición basal, igual que los melanocitos y que los queratinocitos basales, como estamos viendo en nuestro esquema superior. Las células de Merkel son mecanorreceptores sensoriales de adaptación lenta. No se originan de la cresta neural. Presentan desmosomas y contenido de queratina. Están unidas a queratinocitos vecinos y tienen gránulos neurosecretorios. Están asociadas a fibras nerviosas mielínicas aferentes. ¿Qué tenemos acá nosotros? Dos imágenes de nuestra epidermis y las flechas nos muestran las células de Merkel entre las células basales. Estas células están estrechamente asociadas a bulbos terminales expandidos de las fibras nerviosas aferentes. La terminación nerviosa atraviesa la membrana basal, pierde sus células de Schwann y se expande, formando un disco receptor en contacto con la base de la célula de Merkel. Eso podemos ver en nuestro esquema de la izquierda, donde está la célula de Merkel y el disco receptor de color amarillo como una copa, haciendo contacto con la base de la célula de Merkel. Ese disco está señalado en la microscopía electrónica con la letra N, las letras NT y la flecha amarilla. Estamos viendo también el núcleo de la célula de Merkel y los gránulos de neurosecreción de la misma. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra clase de piel y tegumentos. Muchas gracias.